Estamos. Muy bien, gracias por acompañarnos en esta noche. El tema que tenemos para hoy es ese que usted ve en pantalla, que se llama El sabio y el necio. Ese es el tema que tenemos para hoy, el sabio y el necio. Más que todo basado en el libro de Proverbios, y se va a dar cuenta precisamente por qué razón es que vamos a hacer esto. Hay una situación de que antes de que comencemos, para que veamos cuál es la metodología. Esto que vamos a hacer no crea que es nada nuevo, ¿no? Sino que es una forma de estudiar que se estudia en hermenéutica, precisamente de que usted puede estudiar una palabra, digámosle así, en un libro determinado, o por ejemplo lo puede hacer puede ser ya sea un elemento teológico, una doctrina, por ejemplo, o puede ser un tema en particular, que es precisamente el caso este que tenemos acá acerca del sabio y el necio, que es el que vamos a comenzar a ver. Así que ahí tenemos el tema para hoy y vamos a ver pues algunas de las citas que nos van a servir de base precisamente para hablar acerca del tema. Mire, por ejemplo, hablando acerca de la sabiduría de Salomón. Y vamos a comenzar por ahí precisamente porque el libro de Proverbios, que fue escrito por él, eh, pues refleja mucho precisamente de esa sabiduría que Dios le dio. Ahí está de que, por ejemplo, mire lo que dice acá en Primero de Reyes 3:9. Primero de Reyes 3:9. Hermano Jaime, ¿será que ya está en línea para la lectura o todavía está en trabajo o en tráfico? Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros y hermanos. Con gusto, pastor. Dice así la palabra de Dios. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Palabra de Dios. Muy bien. Fíjese que una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, cuando Salomón le hace la petición de sabiduría a Dios, le dice varias cosas. ¿Va? Dice, da a tu siervo corazón entendido. Esta palabra es bien interesante, mire, ve, para juzgar a tu pueblo. La otra cosa que también esa sabiduría que le estaba pidiendo era para esto, mire, ve, para discernir entre lo bueno y lo malo. Eso de discernir, ¿qué es? Así la definición en español es sacar la diferencia entre dos cosas aparentemente iguales, ¿verdad? ¿Se ha fijado como, por ejemplo, esa cuestión que a veces sale en los periódicos o en las revistas que salen dos imágenes y le dice encuentre las diferencias? Entonces, el discernir tiene que ver precisamente con eso, de que hay cosas que se ven aparentemente iguales, pero al comenzar a observarlas con detenimiento vemos de que nada que ver, ¿verdad? Sino que definitivamente tienen sus diferencias. Entonces lo que sucede con el bien y el mal es que se parecen. Y es por eso de que una de las peticiones que hacía el rey Salomón, dentro de lo que le pedía de sabiduría que era precisamente el hecho de poder decir, quiero poder discernir, quiero poder establecer la diferencia, porque a veces el mal y el bien pueden ser tan parecidos de que es bastante difícil el poder determinarlo. Luego fíjese que también la sabiduría que Dios le dio a Salomón también incluye este aspecto. Mire que es el que está en Primero de Reyes 4 del 32 al 33. Hermano Efraín, si nos lo puede leer, por favor. Primero de Reyes 4 del 32 al 33. Bien, pastor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantores fueron 1005, 33. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo, que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Perdón, pastor, casi no me ayudan los lentes. Ah, no, no está bien, no se preocupe. Pero vea cómo se van complementando los aspectos precisamente de lo que tiene que ver con la sabiduría que Dios le dio. Primero, para poder juzgar al pueblo, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y otra cosa que también dice la Escritura que sucedió precisamente con esa sabiduría que Dios le dio, que fue lo que pasó. Dice que compuso 3000 proverbios, dice, y sus cantares fueron 1005. Eso que dice acá que disertó sobre los animales, es por eso de que usted ve en el libro de Proverbios que hay muchas referencias a animales. Entonces, que fue una de las cosas que se ve que incluyó esta sabiduría que Dios le dio, de que tal vez las cosas que estaban a su alrededor, de que normalmente la gente no le pondría atención, él precisamente con esa sabiduría que Dios le dio,
empezó a ponerle atención a las cosas que estaban a su alrededor y sacar lecciones, ¿no? Por eso es de que vemos en el libro de Proverbios de que se habla acerca de las hormigas, de las arañas, de los conejos, y de cada uno de ellos se ve que saca sus lecciones importantes. Tal vez un detalle que hay que aclarar es el siguiente, porque a veces se piensa en aquella cuestión de que, mire, entonces si Dios le dio sabiduría a Salomón, pues entonces quiere decir de que él ya no pecó de ahí en adelante o estaba imposibilitado para pecar. Pero fíjese que cuando Dios le dio la sabiduría, pues le hizo, digámosle así, le hizo una advertencia. Y la advertencia es esta, mire, que es la que nosotros leemos en Primero de Reyes 3 del 13 al 14. Hermana Gladys, si nos lo puede leer, por favor. Primero de Reyes 3 del 13 al 14. Amén, pastor. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Correcto. Vea de que había una situación de que todavía estaba en manos del rey Salomón. ¿Cuál era? El poder decidir. Por eso es que el Señor le dice, y si anduvieres en mis caminos, o sea, yo te he dado la sabiduría, pero no por eso quiere decir de que te he quitado la capacidad de poder decidir. Eso siempre lo vas a tener. Eso siempre lo vas a tener. La única diferencia va a estar es precisamente la sabiduría que Dios le dio a Salomón, que incluía esos aspectos precisamente que nosotros vemos en estos primeros dos versículos. Primero, la capacidad para juzgar, discernir entre lo bueno y lo malo. Le dio también creatividad, ¿no? Porque dice que escribió 3000 proverbios, 1005 cantares y disertó, dice, sobre muchas cosas de la naturaleza. También otra cosa que se ve que Dios le dio dentro de esa sabiduría que digámosle así, le dio genialidad administrativa, ¿no? Porque una de las cosas que se hizo en la época del rey Salomón fue precisamente el hecho de que se emprendieron muchos proyectos, que la construcción del templo, que la construcción de su casa y una serie de situaciones que definitivamente, bueno, incluso las escrituras mencionan que había comercio con Irán, rey de Tiro, porque se llegaban flotas llevando mercaderías. Entonces, en ese aspecto vemos de que definitivamente la sabiduría que Dios le dio a Salomón fue espectacular, ¿verdad? Eso sí, le hizo la salvedad. Y si anduvieres en mis caminos, o sea, esa capacidad de poder decidir, esa no la has perdido. Eso le explica a usted porque, por ejemplo, si Dios había hecho sabio a Salomón, ¿por qué fue que las esposas lograron perderlo? ¿Verdad? Porque no quería decir de que porque era sabio, ya automáticamente ya él ya no pecaba, ¿no? No, el libre albedrío ese siempre lo conservó. Claro, ese ahorita no es el tema, sino que solamente se lo menciono así nada más como un detalle de trasfondo. Pero el tema que ahorita a nosotros nos va, digámosle así, va a ser parte de nuestro estudio, tiene que ver precisamente con la cuestión esa que está en el libro de Proverbios, que nos habla acerca de el sabio y el necio. Entonces, mire, por ejemplo, cómo comienza Proverbios 1:7. Hermana Perdón, Olga, pastor, perdón. dígame. Sí, la sabiduría que Dios le dio a Salomón, estoy entendiendo ahorita, pastor, que no fue directamente solamente espiritual, ¿verdad? Sino que Abarcó, está dentro de todos los ámbitos que usted está mencionando, pastor. Gracias, abarcó, pastor. abarcó varios aspectos, porque de hecho, precisamente la época del rey Salomón fue prácticamente la época de mayor prosperidad. Entonces se ve de que parte de esa sabiduría le dio la capacidad de poder hacer muchas cosas. Dígame, hermano Jaime. Pastor, basado en esta cita que acaba usted de poner, que todavía no hemos leído, pareciera que no, la sabiduría, bueno, no sé si haya que recurrir a a la traducción y de las palabras en griego, a ver si es Ujú. la misma sabiduría de la bendición que le concedió a Salomón Dios en un inicio, o si es esta sabiduría a la que hace referencia esta cita, porque aquí es bien clara, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y si tratamos de aplicar ese principio, digamos, a lo que fue la vida de Salomón, pareciera que en un momento eso se perdió, ¿no? Sí, pero precisamente por eso veíamos esa situación que estaba en estos versículos de aquí más atrás. Mire, ve de que, por ejemplo, le dice, mira, te he dado la sabiduría,
te he dado todas las otras cosas que no me pediste, pero mire lo que le dice después, y si anduvieres en mis caminos, o sea, esa es decisión tuya. Se ve de que simplemente Dios lo que digámosle así, le abrió el panorama en muchas cosas, pero ya el poder decidir entre hacer el bien o hacer el mal, eso pues siempre lo conservó. Ahora, claro, es importante señalar de que, por ejemplo, con esa sabiduría que Dios le dio, precisamente nos regaló dos libros que abarcan diferentes aspectos. Uno, el libro de Proverbios, que precisamente abarca aspectos de lo que es el día a día, y el libro de Eclesiastés, que describe precisamente la experiencia de alguien que definitivamente vivió una vida de desenfreno y que ya después de ese desenfreno, pues como que se pone a pensar, bueno, ¿y cuál fue el resultado de todo esto, va? Porque una de las cosas que dice en el libro de Eclesiastés, dice, no negué placer a mis ojos, ¿va? Imagínese con toda la riqueza que él tenía, prácticamente podía disfrutar de lo que él quisiera, pues. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ve de que esa capacidad de decidir, esa no se le quitó. Ahora, debió ser un poco tremendo aquello de poder decir, mire, con toda y eso que Dios le dio toda la sabiduría que leíamos hace un momento, y con todo y eso fue capaz de cometer esos errores. Esa es una situación que hay que mencionar. Pero también la otra cosa que hay que mencionar, de que no es aquello de que, ay, qué bonito al rey Salomón, que le dieron un cheque en blanco de que pide lo que quieras que yo te dé. No, pero es que también el libro de Santiago, ¿qué nos dice a nosotros? Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, dice, y él dará abundantemente y sin reproche. O sea, no es aquello de que, ay, qué galán, de que solo a él hicieron ese ofrecimiento. La verdad que el ofrecimiento está para todos. Dígame, hermano Olga. Estaba pensando, hermano, porque yo creía que toda la sabiduría, pues Dios la daba, y Ujú, que unos la usaban para mal y otros para bien. Pero me acordé de repente así que Santiago dice que hay sabiduría terrenal, animal y diabólica. ujú, Y me acordé de eso porque estuve platicando con un policía de la cárcel San Quintín, una de las, se supone que es de las para mayores criminales aquí. Y yo le decía, mira, ¿y cómo se puede hacer para visitarlos a ellos? Y él me dijo, mire, me dijo, yo trabajo con verdaderas víboras, me dijo. ah, vaya. Son tan astutos, me dijo, que manipulan a la gente. Y después nosotros terminamos arrestando a los que llegaron a visitarlos porque los hacen que lleven cosas que son prohibidas, me dijo. Ah, mire qué tremendo. Usted me dijo, no va a creer lo manipuladores que son, pero son víboras, me dijo. Mire qué interesante. Y, y hoy que lo estoy oyendo yo, me quedo pensando en eso, vea, porque hay gente que es tan inteligente para el mal. Sí, definitivamente. Y Salomón fue sabio, pues no lo dudamos. Al final de su discurso, él dijo, ¿verdad? Lo que, como concluyó Eclesiastés, pero realmente el error de él fue no seguir los caminos del Señor. Claro, Y, claro. Y fíjese que es bien interesante esa distinción que usted menciona del libro de Santiago, ¿verdad? Que dice que hay una sabiduría que es terrenal, e incluso hasta que es diabólica, dice, ¿verdad? ani- animal y Animal. diabólico, pues. Correcto. Entonces, en este caso, ¿qué es lo tremendo del caso? Que él viene y dice, mire, el principio, o sea, como por decir así, la base, Ujú, o sea, lo que debemos aprender antes que cualquier otra cosa, es eso, dice, el mm, temor de Jehová. El temor de Jehová. Entonces, lo que sucede es de que el libro de Proverbios, cuando habla acerca de la sabiduría, y vaya, si tenemos en cuenta, por eso leíamos esas citas en el libro de Reyes que dice que él compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en el libro de Proverbios? Tenemos, como por decir así, esa recopilación de esa sabiduría que Dios le dio. ujú, Y eso hace que el libro de Proverbios sea tan interesante. Fíjese que, bueno, acá el pastor fundador, por ejemplo, en algún momento se estudió en la iglesia el libro de Proverbios. Y me llamó la atención el título que él le ponía, que el título que tenía ese estudio, porque se hacía los miércoles y los jueves. Se llamaba La ciencia de la vida. ujú.
Y la verdad que el libro de Proverbios eso es, pues porque si usted se fija, el libro de Proverbios no se enfoca en aspectos ceremoniales, no se enfoca en aspectos doctrinales, sino que se enfoca más que todo en aquellas cuestiones que tienen que ver con el día a día de las personas. Ya, bien ¿Verdad? práctico. Sí, eso es lo que sucede con el libro de Proverbios, de que el libro de Proverbios es el día a día de la persona, el Ujú. día a día de la persona. Entonces, vaya, ¿qué es lo que sucede? En este caso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es el único pasaje que lo dice, porque también lo dice en Proverbios 9:10, que dice, el temor de Jehová, dice, es el principio de la sabiduría. Claro, tampoco no es una situación de que a Salomón se le ocurrió, ¿verdad? Porque ya en el libro de los Salmos, en el Salmo 111, mire qué es lo que se dice. Veamos, hermano Hernán, ¿será que nos puede leer el Salmo 111:10, por favor? El Salmo Buenas 111. noches, pastor. Con todo Buenas noches. gusto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Correcto. Entonces vea de que ya en el libro de los Salmos, pues ya se reflejaba esa situación de que, mire, el principio de la sabiduría, o sea, como queriendo decir la base, el fundamento, lo primordial, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos esa situación y tenemos 3 citas que lo respaldan, donde se ve ese aspecto que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora bien, ¿sabe qué es lo que sucede y por qué razón nos vamos a meter en este estudio del sabio y del necio? Porque fíjese que la palabra sabio o sabios, o sea, cualquiera de las dos, aparece en total, aparecen las dos 58 veces en el libro de Proverbios. Solo en el libro de Proverbios. Ya sea sabio o sabios, la suma de las dos aparece 58 veces. Y la palabra necio o necios, la suma de las dos aparece 62 veces en el libro de Proverbios. O sea, es una lucecita, es una lucecita intermitente que dice, mírame, va. Como le comentaba hace unos momentos, este es un principio de interpretación bíblica que nos invita a que precisamente cuando nosotros vemos que en la Biblia algo se repite, es porque hay que ponerle atención. O sea, no, usted ve que en la Biblia algo se repite, sígale la pita. Sígale la pita porque seguramente ahí hay algo. Y en este caso, pues estas dos palabras, y por esa razón es que estamos haciendo este estudio, porque la palabra sabio o sabios, el total son 58 veces, y necio o necios, el total son 62 veces. Entonces, son demasiadas veces como para que lo ignoremos, definitivamente. Son demasiadas veces. Entonces, es por eso de que ahorita vamos a hacer precisamente esa situación. Primero vamos a ver qué es lo que dice el libro de Proverbios sobre el sabio y después vamos a ver lo que dice el libro de Proverbios sobre el necio. Claro, no vamos a ver las 108 y pico de citas, ¿va? Porque hacemos vigilia, pero por lo menos vamos a ver algunas de las, digámosle así, algunas de las más relevantes para que nosotros veamos por qué el libro de Proverbios es el libro que se enfoca en la vida práctica, es el libro que se enfoca en el día a día. Mire, por ejemplo, en este caso, hablando acerca del sabio, mire, por ejemplo, lo que dice Proverbios 1:5. Veamos, hermano Nelson, ¿será que nos puede ayudar con la lectura de ese pasaje de Proverbios 1:5? Pastor, Dígame, Proverbios 1:5 me dice. ahí está en pantalla. Bueno, dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Correcto. Vea una situación, porque alguien podría pensar de que si una persona es sabia, ya no necesita aprender, ¿va? O por lo menos eso es lo que superficialmente se pensaría. Pero mire qué es lo que dice, oirá, hablando, este versículo 5 pues habla acerca de prácticamente del versículo 2 en adelante, del capítulo 1 habla acerca de que cuál es la bendición de leer el libro de Proverbios. Y una de las cosas que menciona que es parte de la bendición del libro de Proverbios, ¿cuál es? Oirá el sabio y aumentará su saber. Ay, que el sabio puede seguir aprendiendo. Claro, claro que sí. Porque precisamente parte de la sabiduría está en eso, pues en reconocer que no lo sé todo, en reconocer de que siempre tengo algo que aprender.
Yo antes escuchaba una historia que contaban las abuelas, ¿va? Esto que le voy a contar, pues es una historia no bíblica, hago la salvedad, es una historia no bíblica, pero dice esta historia no bíblica de que cuando el rey Salomón estaba viejo, una de las cosas que le había sucedido era de que por las cosas mismas de la edad, le daba frío. Entonces le dijo a uno de los jóvenes sirvientes, le dijo que fuera a conseguirle unas brasas para ponerla debajo de la cama y poner un poquito de calor. Pero le dijo, pero tené cuidado, le dice, no vayas a traer la brasa en las manos porque te vas a quemar, le dijo. Al rato regresó el muchachito, regresó con las brasas en las manos y metió las brasas debajo de la cama. Y lo primero que hizo el rey Salomón fue regañarlo. Lo regaña y le dice, que no te dije, le dice, que no te dije que no agarraras las brasas con las manos. Sí, le dice, pero es que lo que hice fue que agarré ceniza primero en las manos para no quemarme. Entonces de ahí se salió esa frase que dice Salomón muriendo y de un niño aprendiendo, ¿va? Porque él esa parte no se la sabía de que para que las brasas no le quemaran, lo que tenía que hacer era primero agarrar ceniza en las manos y después iba a poder agarrar la brasa y no lo iba a quemar en absoluto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de las cosas que refleja la escritura acá en el libro de Proverbios, ¿qué es? Que el sabio puede seguir aprendiendo. Que dice, a veces que dice, oirá el sabio, dice, y aumentará su saber. Porque precisamente parte de la sabiduría está en eso, en el hecho de entender de que siempre podemos seguir aprendiendo. Mire, por ejemplo, otra situación que las escrituras nos hablan acerca de la sabiduría, y es, por ejemplo, lo que dice en Proverbios 3:7. Veamos, hermano Juan Castro, ¿nos puede ayudar con la lectura de Proverbios 3:7, por favor? Es el que está en pantalla. No, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Vea una situación de lo que llevamos hasta ahorita, ¿qué es lo que vemos que es una persona sabia? Es una persona que siempre está aprendiendo. Es una persona que no comete la terquedad de creer de que si yo no lo sé, nadie más lo sabe. Por eso es que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y fíjese de que esta afirmación del libro de Proverbios, la verdad que es bien interesante por esto, mire, porque resulta que en Primero de Reyes 12, del 6 al 7, cuando ya Salomón había muerto y que Roboam estaba ya como sucesor, dice la escritura que llegó la gente a decirle, mira, le dice, ¿por qué no nos quitas un poco de la carga que puso tu padre sobre nosotros? Y mire lo que sucedió en el versículo 6. Dice, entonces el rey Roboam, dice, pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y si Salomón era la persona más sabia, ¿por qué necesitaba consejeros? Es que precisamente parte de la sabiduría que es el admitir que yo no lo sé todo, ¿verdad? Entonces es por eso de que Salomón, siendo la persona más sabia sobre la tierra, tenía consejeros. Y le dice que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y mire lo que le dijeron los consejeros al rey. Al rey le dicen, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, al rey le están diciendo que sirva al pueblo, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que Salomón dice dentro de la sabiduría que Dios le dio, no seas sabio en tu propia opinión. Y por eso era que él tenía consejeros. Pero vea cómo se da la situación esta de que el sabio, según el libro de Proverbios, pues tiene, vaya, yo he escuchado a veces esa situación de que, por ejemplo, hay personas que tienen título académico y son unos grandes malcriados. Y se ha fijado que a veces
A veces hay quienes dicen, yo no sé cómo es que tiene títulos universitarios y es tan grosero. Si es que en la universidad no enseñan eso. En la universidad no enseñan a comportarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El libro de Proverbios, ¿qué es lo que nos da? Nos da precisamente esas cuestiones que tienen que ver con el día a día. Y en este caso, qué es lo que sucede? Viene y dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y era por eso que Salomón tenía consejeros. Parte de su sabiduría era precisamente el hecho de entender que habían ciertas áreas que él no dominaba, pues. Y que era y de qué se auxiliaba, de especialistas en el área. Ahora mire qué es lo que sucede, por ejemplo, lo que dice Proverbios 8:33. Hermano Rolando, si nos puede ayudar por favor con la lectura de Proverbios 8:33, el texto que está en pantalla. O si va en tráfico o está en trabajo, me dice para así ponemos a alguien más. Bueno, veamos, hermano Efraín, si nos lo lee, por favor, Sí, Proverbios pastor. 8. Sí, amén, Ok, pastor. ok. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciáis. Amén, pastor. Correcto. Mire qué es lo que sucede. Dice, si yo atiendo el consejo que soy, sabio. O sea, de que sabio, según el libro de Proverbios, no tiene que ver tanto con aquello de una persona que tenga conocimiento académico, aunque usted ve de que Salomón se ve que tenía algo de eso, porque dice que emprendió proyectos y una serie de cosas, situaciones que implicaban manejo del dinero, manejo de recursos. Entonces, Dios le dio esa sabiduría, pero también le dio otro tipo de sabiduría que era igual de importante. ¿Y qué es lo que sucede? Por eso es que él viene y dice, atended el consejo. ¿Y qué es lo que va a suceder si yo escucho un buen consejo? Voy a ser sabio, ¿eh? Voy a ser sabio. Ahora mire, por ejemplo, otra situación que dice el libro de Proverbios, y en este caso mire lo que dice Proverbios 6, del 6 al 8. Hermano Jaime, si nos puede leer esa cita, por favor. Proverbios 6, del 6 al 8. Dice así la palabra de Dios: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Palabra de Dios. Ahí tiene usted la explicación porque leíamos en el libro de Reyes que el rey Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, disertó de los animales. Porque una cosa que le ocurrió fue que con la sabiduría que Dios le dio, comenzó a observar cosas que la gente no veía o que no le, o que no le, o que no consideraba importantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso viene precisamente con la misma sabiduría que Dios le dio y que él observó a los animales. Dice, mire, una de las cosas nosotros podemos aprender de la hormiga, dice. Y todavía dice, mira sus caminos y sé sabio, la cual dice, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, o sea, no tiene nadie que le esté apurando, ¿va? Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Claro, solo de este pasaje habría ya un montón para discutir. Porque por ejemplo, hay muchas personas que a lo largo de su vida, por ponerle un caso, solo para que vea todo lo que este pasaje da para discutir. Muchas veces, tal vez, por ejemplo, cuando jóvenes conseguimos un trabajo con un buen sueldo y pensamos de que ese trabajo lo vamos a tener toda la vida, ¿va? Después resulta que llegamos a viejos y nos despiden. Y como era el único trabajo donde estuvimos, no sabemos hacer otra cosa. Cosa que si tal vez cuando hubiésemos sido jóvenes, hubiésemos pensado en diferentes alternativas de generar ingresos, probablemente en la vejez no existirían ese tipo de problemas. Entonces, por eso le digo, ese versículo, solo ese versículo, da para reflexionar un gran montón, ¿va? Da para reflexionar un gran montón. Es por eso de que está esa situación que dice, mira la hormiga y sé sabio, aprende de ella. Pero ¿por qué el rey Salomón podía ahora hacer esas observaciones? Con la sabiduría que Dios le dio. Es por eso de que a partir de ese momento, él comenzó a observar los animales, comenzó a observar las plantas y empezó a aprender cosas. Ahora mire qué es lo que sucede. Si seguimos siempre avanzando,
acerca de lo que la Biblia dice acerca del sabio, porque hay más versículos. Como le decía, estamos hablando más de 100 casos entre el sabio y el necio. Mire lo que dice, por ejemplo, Proverbios 10:8. Hermana Olga, si nos lo puede leer, por favor. Proverbios 10:8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Ajá, mire qué interesante de que una persona sabia, dice, es aquella que recibe los mandamientos, dice. Bien curioso, ¿verdad? De que esa sabiduría, haciendo esa alusión que hacía nuestra hermana Olga al libro de Santiago, de que hay una sabiduría terrenal y hay una sabiduría celestial. Ah, bueno, entonces mire, y que forma parte de esa sabiduría celestial, el recibir los mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque la gente ve precisamente cuando habla acerca de los mandamientos que están en las escrituras, lo ve como una carga. Pero desde el punto de vista de la Biblia, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros los obedecemos, para nosotros es bueno. O sea, es de personas inteligentes hacer caso. Dicen de que en la actualidad, por ejemplo, existe una situación bien tremenda, que nadie quiere hacer uso de los manuales. Vaya, por ejemplo, compran una licuadora y como ya han tenido una, ya ni leen el manual, ¿va? Porque ya saben cómo es que debe de funcionar. Y a veces, quieras o no, allá en el fondo trae una o dos mañitas que no funciona igual a la que nosotros teníamos, ¿va? Y que si nosotros viéramos el manual, probablemente nos evitaríamos esos problemas. Entonces, para nosotros la escritura, ¿qué es? Es el manual. ¿Qué es qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Leerla y atesorarla. Por eso dice, el sabio de corazón, ¿qué va a pasar? Recibirá los mandamientos, ¿ve? Ya ve, por ejemplo, que en los evangelios está esa situación donde una persona, después de escuchar predicar al Señor, le dice, bienaventurada la madre que te tuvo y los pechos que mamaste. Y el Señor le dice, sí, pero antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora mire, si seguimos avanzando, por ejemplo, bueno, aquí hay otra reafirmación de lo mismo, porque dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio, dice, es calamidad cercana. Entonces, una de las cosas que ocurre también en el libro de Proverbios es el hecho de que hace la comparación entre el sabio y el necio, ¿no? Precisamente como para que nosotros podamos decir, mira, si vos sos sabio se vive así, y si vos sos necio se vive así. Así que elegí de qué lado querés vivir, ¿verdad? Entonces vea de que tenemos ahí dos versículos que nos hablan acerca de que la sabiduría, ¿qué es? Atesorar, guardar la palabra de Dios. O sea, no es aquello de que, ay, es que mire, es que el cristianismo mucho prohíbe. No, al contrario, es hasta una bendición hacer caso de lo que la Biblia dice. Ahora mire este otro versículo que es bastante conocido, hermana Gladys, si nos lo puede leer, por favor, Proverbios 11:30. Amén. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Correcto. Fíjese que, bueno, este pasaje ya ve que muchas veces se ocupa para la evangelización, ¿ve? Y alguien un día de estos me hacía una pregunta un poco curiosa. Mire, ¿y en el hebreo qué dice? Me despertó la curiosidad, le diré, y precisamente fui a ver en el texto hebreo, y la idea es esa. La idea es esa, ganar almas. La idea es esa, ganar almas. O sea, ahí en ese aspecto la traducción está buena. La traducción está buena. Entonces, vea qué tremendo el hecho que nos dice la Escritura. Mire, el ganar almas es sabio. Claro, nosotros lo aplicamos que se ganan las almas por medio del evangelismo, ¿va? Por medio de invitar a las personas a que se conviertan, pero sí le diré en ese aspecto, pues prácticamente ahí la traducción está muy bien. Es más, usted puede consultar, le invito a que haga el ejercicio, por ejemplo, de consultar otras versiones y se va a dar cuenta que palabras más, palabras menos, llega precisamente a esa idea. Hermana Gladys, diga. Sí, con respecto a eso he oído que esa frase que usamos, ganar almas, no es correcta. Eso es lo que yo he oído ahí en el seminario, ¿verdad? ¿En qué sentido no es correcto? Porque nosotros no podemos ganar almas, sino que es solo el Señor. Entonces, que no es correcto.
Ya. Fíjese que ella ya es más que todo cuestión de punto de vista, ¿va? Porque Ujú, es cierto que quien convierte las almas es el Señor. Nosotros somos instrumentos nada más. Nosotros somos instrumentos ah, nada más. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista que, por ejemplo, las Escrituras es el mandamiento de ir y de hacer discípulos, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, entonces tenemos pasajes mucho más claros de que definitivamente nos hablan acerca de eso, pues, de que sí, parte del asunto que nosotros debemos de buscar es la conversión de las almas. Que en este caso el libro de Proverbios lo pone bajo esa figura como que como que es algo que nosotros ganamos, bueno, porque de hecho, las escrituras mencionan que hay recompensa cuando hay recompensa de parte de Dios cuando ganamos un alma, ¿va? El apóstol Pablo dice en Primera Tesalonicenses 2, dice de que cuál es el gozo o corona, dice, no lo sois vosotros en su venida. Entonces, en ese aspecto hay recompensa cuando nosotros hacemos eso. Hermano Jaime, dígame, perdón. De repente también puede haber una implicación un poco, una secuencia, ¿no? A ver, La sabiduría es el temor de Jehová. Si eso es así, cuando nosotros acatamos y cumplimos los estatutos, los mandamientos, la ley de Dios, y parte de esos mandamientos o estatutos es la gran comisión, al aplicarla estamos siendo instrumentos para ganar almas. Entonces, sí. en resumen, al haber temido a Dios, somos sabios. Entonces, por eso dice, el que gana almas es sabio. E incluso fíjese que podemos notar una situación en la vida del rey Salomón donde se dio esto. ¿Cuándo? Cuando lo visitó la reina de Sabá, perdón. Dice que ella llegó, dice, le hizo un montón de preguntas difíciles y después, ¿qué fue lo que? Bueno, Salomón se las contestó todas. Y después dice que ella le dijo, mira, le dijo, fíjate que yo pensé, me habían dicho muchas cosas y yo pensé que me estaban exagerando, pero ahora que he venido y que me he dado cuenta, no me dijeron ni la mitad. Y mire las dos observaciones que hizo la reina después de eso. Benditos sean tus siervos que oyen todos los días tu sabiduría. Y mire la otra cosa que dice. Y bendito sea Dios que te dio esa sabiduría. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El alma de la reina de Sabá fue ganada. ¿A través de qué? A través de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Entonces es por eso de que si lo vemos en ese sentido, que porque dice la escritura que el que gana almas es sabio, pues la verdad que es una situación totalmente legítima, pues. O sea, porque una persona puede llegar a los pies de Cristo a través de la sabiduría que nosotros, dice el libro de Santiago, que le podemos pedir y que Dios va a dar abundantemente y sin reproche. Pastor, Dígame. otro punto, todavía no hemos llegado a la necedad, pero Ajá. pareciera que la necedad se manifiesta a través del habla, ¿no? Mire Ah, correcto. las primeras dos citas que están allí, parece que el factor común es ese. Entre otras cosas, ya va a ver, entre otras cosas, porque ya va a ver que también el necio tiene sus dos que tres cositas así un poco de que uno dice, mire, cuidado, ¿va? Es una luz de alerta. Por eso es de que el libro de Proverbios tiene tantas menciones, tanto de los sabios como de los necios. Y por eso le comentaba ese título que el pastor le había puesto al estudio del libro de Proverbios, la ciencia de la vida, porque prácticamente el libro de Proverbios no se centra en aspectos ceremoniales, sino que el libro de Proverbios se centra en cuestiones del día a día, ¿verdad? De que mire, yo soy empleado, que yo soy emprendedor, que yo soy ama de casa, ¿verdad? Que yo soy una persona retirada. Se enfoca precisamente en ese tipo de cuestiones que nosotros tenemos que vivir fuera de la iglesia, ¿verdad? Que tienen que ver con quiénes somos nosotros cuando estamos fuera del ambiente cristiano. Ahora mire qué es lo que sucede. Por ejemplo, si seguimos avanzando un poquito por acá, mire lo que dice, por ejemplo, Proverbios 12:18. Hermano Nelson, si nos lo puede leer, por favor. Proverbios 12:18. Ahorita, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Correcto. Mire qué tremendo eso. Dice, la lengua de los sabios es medicina. Qué bonito a veces es encontrar aquel tipo de gente que le dice a usted,
me gusta platicar con usted. Ujú, ¿Se ha fijado? ¿Se ha ujú. fijado? Que hay gente que le dice, me gusta platicar con usted, porque entre otras cosas, porque no tiene temas absurdos. Empecemos por ahí, porque no tiene temas absurdos. Y otra de las cosas, porque a muchas veces hay personas que a veces les gusta escuchar el punto de vista que nosotros tenemos sobre ciertas cosas, ¿verdad? De que tal vez le preguntan, mire, ¿y usted qué piensa, por ejemplo, acerca de cómo educar a los hijos? ¿O qué piensa usted, por ejemplo, acerca de la política, de una serie de cosas? ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces se escucha de nosotros una opinión acertada. Entonces, el tener esa opinión acertada, el tener esa opinión, ese tipo de pensamiento que a alguien le sirva para cambiar su modo de pensar, es lo que forma parte de la sabiduría. Por eso es que dice, hay hombres, dice, cuyas palabras son como golpes de espada. Ahora mire qué tremendo. Más la lengua de los sabios Es es medicina. medicina, ¿va? Aquello de poder decir, bueno, si no mire lo que le pasó a José en Egipto, ¿va? Que ese cliente llega y le interpreta los sueños al faraón. Y el faraón, si por poquito le dice, va, porque le dice, mira, José, ¿y qué se debe hacer? Porque no solo le interpretó el sueño, sino que el faraón también bien listo, va. Ujú. Mira, José, ¿y qué se debe de hacerle? Ah, le dice, lo que tenés que hacer es que pone una persona, no le dijo yo, va, solo le dijo, pone una persona para que guarde en los 7 años de abundancia, para que en los 7 años de escasez no falte. Si por poquito le dijo, mira, pero aquí te dejo mi currículum por si me querés considerar. Claro, ¿qué fue lo que dijo el faraón? Y qué hombre más sabio que este, pues. Pongámoslo a él, pongámoslo a él, porque no solamente nos ha interpretado el sueño, sino que nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí es donde vamos al asunto, que es lo que dice la escritura. La lengua de los sabios es medicina. Pero qué bonito es precisamente cuando se tiene ese tipo de situación de que la gente dice, mire, me gusta platicar con usted, aprendo. E incluso a veces hasta son personas que no son de nuestra misma religión, pero les gusta platicar con nosotros porque les gusta nuestro punto de vista. Ahí, ahora, si seguimos avanzando un poquito, si seguimos avanzando un poquito, mire otra cosa que forma parte de la sabiduría. Hermano Efraín, si nos ayuda con Proverbios 13:1, por favor. Proverbios 13:1. Sí, amén, pastor. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Amén, pastor. Correcto. Vea de que en este caso, ¿qué es lo que dice que es la sabiduría? Escuchar el consejo de los padres. Fíjese que hay una cosa que a mí me llama la atención y déjeme compartirle esto. Si hay una de las cosas, por ejemplo, que nosotros debemos hacer con nuestros hijos o con los jóvenes, con cualquiera de los dos, es contarles las luchas que nosotros tuvimos. Vaya, como por ejemplo que usted le diga, mira, hijo, fíjate que eh, yo una vez estuve sin trabajo, o yo una vez estuve enfermo, estuve hospitalizado y me pasó esto y esto. Quiérase o no, fíjese que a veces, es que fíjese que esa cosa, tal vez cuando habla acerca del consejo, claro, usted le puede dar ciertas reglas de vida, ¿va? Pero a veces como que también, muchas veces al joven le gusta como oír de parte de nosotros, mira, fíjate que yo estuve en un problema similar al tuyo y yo hice así. Vaya, le voy a poner un ejemplo. A veces los papás, por ejemplo, hablamos con nuestros hijos como que si nosotros nunca aplazamos una materia en el colegio, ¿verdad? Y una de las cosas que en algún momento sería bueno que nuestros hijos sepan es que nosotros hubieron cosas en las que no fuimos tan brillantes, pues. Ah, y entonces él me va a perder el respeto. Depende cómo se la cuente. Porque si usted le cuenta de que usted aplazó la materia, pero que a raíz de eso le sirvió como lección para estudiar y pasarla, entonces eso le puede servir, ¿va?
O que usted le comente a sus hijos, por ejemplo, cómo vivió su etapa de noviazgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al contárselo de esa manera, entonces ya el hijo dice, bueno, entonces se ve de que mi papá o mi mamá se ve de que tuvieron esos mismos problemas que yo y encontraron maneras de cómo poder resolverlos, pues. O sea que a veces no necesariamente tiene que ser el muy regaño, sino que también poner el consejo de una manera que sea digerible para los hijos, ¿no? Mire, por ejemplo, más adelante, si seguimos siempre hablando acerca del sabio, mire, por ejemplo, bueno, dice, en este caso siempre es una continuación, dice, la ley del sabio, dice, es manantial de vida, dice, para apartarse de los lazos de la muerte, Proverbios 13:14. ¿Qué le demuestra a usted esto? Que parte de la sabiduría tiene que ver con apartarse de las cosas malas. Y que a veces no es necesario que yo haya pasado por los problemas para saber que algo es malo, pues. Por eso es que dice, no, la ley del sabio es manantial de vida. ¿Para qué dice? Para apartarse de los lazos de la muerte. Y mire otra cosa, y mire otra cosa. Claro, nosotros lo hemos escuchado secularmente de que el que anda entre la miel algo se le pega, ¿va? Pero mire, por ejemplo, hermano Juan Castro, si nos puede leer, por favor, Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Hola. Bueno, permítame. O hermano Hernán, si nos puede dar con Proverbios 13:20, por favor. Amén, pastor. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Amén. Correcto. Vea de que también parte de la sabiduría está, bueno, nosotros a veces escuchamos en redes sociales de, por ejemplo, de relacionarnos con gente que sume, ¿verdad? Con gente que usted sabe que usted va a aprender algo, pues. Entonces, por eso es que dice, el que anda con sabios, sabio será. Mire, yo uno de estos días tuve la bendición en un programa de televisión de compartir con el pastor panameño, el de la Monte Carmelo. Le digo yo, mire, pastor, le digo yo, a usted lo escuchaba desde cuando yo empecé a venir a la iglesia, cuando yo tenía 14 años. Y le digo, para mí, en algún momento, compartir con él es una cuestión de que no es que yo le voy a ir a enseñar, va, no, yo voy a ir a aprender. Yo voy a ir a aprender. Por eso es que dice, ¿qué es lo que sucede? El que anda con sabios, sabio será. O sea, busquemos gente que nos ayude a crecer, pues, que, que, y que eso no necesariamente significa que tenga que estar de acuerdo con lo que nosotros creemos o con lo que nosotros pensamos. Porque precisamente esa situación de tener ese debate y de tener ese diálogo muchas veces lo que hace es que nos ayuda a crecer. Mire, por ejemplo, lo que dice Proverbios 14:16. Hermano Jaime, si lo lee, por favor. Proverbios 14:16. Dice así la palabra de Dios: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Palabra de Correcto. Dios. Entonces vea que parte de la sabiduría en qué está, en apartarse del mal. Yo no tengo por qué pasar por las cosas para saber que algo es malo, ¿verdad? O sea, no tengo por qué emborracharme para saber que eso es malo. Basta con que yo vea en el espejo de los demás cómo les va para saber, no, mire, yo mejor me mantengo así de lejitos, no vaya a ser de que a la hora de las horas no pueda, ¿va? ¿Qué dice la escritura que es eso? Es ser sabio, ¿verdad? Por eso dice, el sabio dice, teme y se aparta del mal. Entonces puede usted darse cuenta de que sabiduría según las escrituras, pues la verdad que es muchas cosas, ¿va? Y mire, si seguimos avanzando por acá, mire, hay hombres, dice, cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mire, mire qué tremendo, ¿va? Mire qué tremendo, Proverbios 12:18. Y también tenemos esta otra, mire, bueno, hay otra que también ya nos lo enfatiza, dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, dice, mas el burlador no escucha las reprensiones. Todavía tenemos algunas citas más, las vamos a leer un poco rápido porque también tenemos que ver un poco lo del necio. Mire, por ejemplo, lo que dice el 15:31.
el oído que escucha las amonestaciones de la vida, ¿qué es lo que va a suceder? Dice, entre los sabios morará. O sea, aquello de poder decir, mire, eh, algo de lo que está diciendo esa persona puede ser cierto, Sí. puede ser cierto. Lo que sucede es que a veces nosotros nos cerramos de que solamente que porque es una persona mayor, que solamente que porque es un niño, que porque es una mujer, que porque es un ama de casa, no tiene nada que enseñarme. Y es un grave error, porque a veces esa gente dentro de su sencillez, ¿qué es lo que sucede? Tiene muchas veces cosas que enseñarnos, ¿verdad? Mire, por ejemplo, también lo que dice Proverbios 16:14. Dice, la ira del rey es mensajero de muerte. Pero mire qué interesante. Mas el hombre sabio la evitará. Ah, quiere decir de que ser sabio es evitar cualquier situación que me altere, ¿va? Por aquello de que a veces hay quienes dicen, no, mire, es que yo soy de mecha corta, aunque en algunos casos yo no creo que sean ni de mecha corta, sino que no tienen ni mecha, sino que son como los fulminantes, ¿va? Que usted los tira al suelo y revientan. Aquí, algunos no tienen ni mecha, ¿va? O dicen, mire, yo soy como agua para el chocolate. No, mire, pero ¿sabe qué pasa? El hombre sabio va a evitar eso. El hombre sabio va a evitar eso. Fíjese de que, bueno, mire si seguimos más adelante. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumentará el saber, ¿verdad? Y luego también tenemos esta otra por acá, mire. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Ah, qué interesante. Quiere decir de que mire, eso de hacer prudente la boca tiene que ver con una situación bien interesante. A veces hay que aprender a callar, porque lo que sucede a veces es que somos pero bien reactivos, ¿va? Nos dicen algo y ya queremos ir y contradecir, ¿va? O aquello de que no, mire, fíjate que usted no lo está diciendo bien, va. No, mire, a mí me gusta, por ejemplo, la actitud de María cuando encuentra a Jesús en el templo, que Jesús le dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Y que dice la escritura que hizo María? Guardar todas esas cosas en su corazón. Sabía que lo que Jesús le estaba diciendo era verdad. No había más alegato. No había más alegato. Ya más adelante vamos a entender qué es lo que está sucediendo y entonces lo vamos a asimilar mejor. Pero hay veces en las que hay que aprender a callar, ¿va? Por eso es que dice, el corazón del sabio, dice, hace prudente su boca, dice, y añade, bueno, Pablo dice en el libro de Colosenses, dice que nuestra palabra debe ser con gracia sazonada con sal, dice, para que sepamos cómo responder a cada uno, ¿no? Mire, por ejemplo, lo que dice Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla, dice, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido, ¿va? O sea, aquel que aprende a callarse. Los hindúes tienen una su lógica bien interesante. Ellos dicen de que Dios nos hizo con dos oídos y una boca para que escuchemos dos veces más de lo que hablamos. O sea, mire, cálmese, ¿va? Cálmese. No necesariamente la primera reacción tiene que ser opinar y contradecir. No, mire, hay veces como que hay que tomarse el tiempo para pensar. El rey Roboam vemos de que en algún momento hizo eso bien, va, porque pidió 3 días. Si lo malo fue de quién se fue a aconsejar, ¿va? Porque dice que se fue a aconsejar de los jóvenes que habían vivido con él, o sea, sus hermanastros. Ahora mire qué es lo que sucede. Vamos a avanzar un poquito a lo que es la parte del necio, porque la verdad que aquí hay bastantes versículos. Como le decía, entre el sabio y el necio, pues son más de 100. Pero por lo menos yo lo que quiero es que quede la idea esa de que por qué el libro de Proverbios, en esa su comparación del sabio y el necio, es tan importante. Mire, hablando, por ejemplo, acerca del necio le voy a hacer una cosa, que cuando comparta el video voy a compartir la presentación también para que los versículos que no hemos leído, pues también usted los pueda tener por si usted en algún momento quiere repetir el estudio con alguien más, lo cual sería fabuloso.
¿verdad? Lo cual son Gracias. lóbulos, ¿verdad? Entonces, mire, hablando acerca del necio, por ejemplo, qué es lo que dice la Escritura, hablando acerca del necio. Hermana Gladys, si lo lee, por favor, Proverbios 1:32. Amén. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mire qué interesante, dice, la prosperidad de los necios los echará a perder. Yo una vez vi un reportaje que me llamó la atención, que explicaba que porque a veces en Estados Unidos la gente se saca la lotería y vuelve a ser pobre otra vez. Mm. Y la explicación era de que cuando se sacan la lotería empiezan a gastar como locos. Entonces no dice, mire, dice, si usted se saca la lotería, vaya a ver a dos personitas antes. Vaya a ver a su abogado y vaya a ver a su contador. Después de que hable con esas dos personas, entonces ya empieza a hacer su plan de cómo va a gastar el premio. Por eso es que dice la prosperidad de los necios los echará a perder. Mire, yo una vez cuando supe de una persona, por ejemplo, que cuando empezaron a poner los cajeros automáticos acá en El Salvador, le dan una tarjeta de crédito y viene y lo primero que hizo cuando eran colones fue ir a sacar 500 colones. No era tarjeta de débito, era de crédito, o sea que ese dinero que estaba sacando lo debía y había que pagarlo. Y viene alguien y le dice, ¿por qué lo hiciste? Para ver si funcionaba. Ajá, pero después de eso, para ver si funcionaba, había que pagar los 500 después, ¿va? Por eso es que dice la Biblia, la prosperidad de los necios los echará a perder. Ahora mire, siempre hablando acerca de los necios, lo que dice la Escritura, Proverbios 7:22. Hermano Jaime, si lo lee, por favor, Proverbios 7:22. Dice así la palabra de Dios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Palabra de Dios. Correcto, el pasaje habla acerca de aquellos hombres que se dejan seducir por las mujeres, ¿no? Ya habla acerca de que dice que ella llega con atavío de ramera y que le dice al hombre, mira, mi marido no está en la casa y he preparado la cama para ti. Claro, humanamente alguien podría pensar, qué buena oportunidad, pero mire lo que dice la escritura que le está ocurriendo a ese cliente, como el necio, dice, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Eso es lo que le va a pasar, ¿no? Eso es lo que le va a pasar. Entonces, en ese caso, cuando las escrituras nos hablan acerca de la necedad, ¿qué es lo que sucede? Describe precisamente aquel tipo de persona que no piensa, ¿va? Que todo, digámosle así, que todo lo ve nada más cortoplacista o que todo solamente es lo que yo puedo satisfacer en este momento sin medir las consecuencias. Mire, por ejemplo, también esta otra cita que dice, el que guiña el ojo, dice, acarrea tristeza, dice. Y mire lo que dice, y el necio de labios será castigado. O sea, le va a ir mal por bocón. Le va a ir mal por... Hay un dicho secular que dice que el pez por la boca muere, ¿va? Entonces, a veces hay personas que les pasa eso. Y por eso es que dice la escritura que si una persona no se mide, ¿qué es lo que sucede? Es una persona que es necio de labios, dice que le va a suceder, dice, será castigado. Luego también, por ejemplo, tenemos esta otra cita, miren. Los sabios guardan la sabiduría, dice, mas la boca del necio, mire lo que dice que es calamidad cercana. O sea, es una desgracia que está encimita que le va a pasar, ¿no? Luego, mire, dice más adelante por acá, dice, el que encubre el odio, dice, es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia, que es, dice, es necio, es necio. Entonces, por eso le comentaba, ¿y el libro de Proverbios qué es? El libro de Proverbios no hace tanto énfasis en, en los aspectos religiosos, que los sacrificios, ese tipo de cosas, sino que el libro de Proverbios, como Salomón lo escribió precisamente en ese momento que estaba en lo mejor de su sabiduría, que fue una de las cosas que él pensó, vamos a recopilar todo eso, para que eso que Dios me está enseñando a mí, que le pueda servir a alguien más.
algunos comentaristas piensan de que él escribió pensándolo en Roboam, ¿verdad? Por eso es de que se ve eso de hijo mío, y a cada rato esa situación va. Al parecer, al parecer lo hizo pensando en él. Pero independientemente del caso, por lo menos lo que escribió ahí prácticamente nos sirve a todos, ¿va? Y esa tal vez es la parte importante. Mire, por ejemplo, otras cosas que habla acerca del necio. Dice, los labios del justo apacientan a muchos. Mire, mas los necios mueren por falta de entendimiento. O sea, de que una persona necia puede incluso llegar a tomar decisiones que a la hora de las horas hasta le pueden costar la vida, pues. ¿Y por qué? Ah, mire, porque por eso que dice ahí, falta de entendimiento, no pensó, no calculó, no preguntó, ¿verdad? Ahora mire, por ejemplo, lo que dice más adelante en el 11:29. El que turba su casa heredará viento, mire, y dice, y el necio será siervo del sabio de corazón. O sea, pues de que yo creo de que en Egipto debió ser bien interesante cómo era que José, que era el esclavo, llegó a ser el segundo de Faraón, ¿va? Y por cierto, fíjese que está el dilema de que ¿cómo se llama? Si Potifar se dio cuenta de que el problema no era él, sino que era el de la esposa. Y aunque la Biblia no lo dice directamente, pero da a entender de que como que Potifar a la hora de las horas se dio cuenta. Y se imagina usted para Potifar qué interesante debió ser que primeramente José fue su esclavo y cuando Dios lo puso de segundo de Faraón, ahora José era su jefe. Pero se ve que el tipo en ese aspecto, por lo menos los egipcios que vivían en la época de José, como que eran algo cuerdos, ¿va? Por eso es que se dan todas esas dinámicas. Mire lo que dice esta cita, por favor. Hermana Gladys, si nos lee Proverbios 12:16, por favor. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Mire qué interesante que dice el necio al punto. O sea, es así como dicen algunos, es que es como agua para chocolate. Ah, sí, bueno, ok, ¿qué es esa persona? Un necio. Eso es, ¿va? Eso es un necio. ¿Verdad? Que aquella persona de que se enciende rápido, que no piensa, que no pregunta. Y luego mire lo que dice por acá, dice, mire, el hombre cuerdo encubre su saber, dice, mas el corazón de los necios, dice, publica la necedad. Son de aquel tipo de personas que dicen, yo sé, aunque a la hora de las horas no saben nada, ¿va? No saben nada. Y luego mire lo que dice acá, dice, Proverbios 13:19, el deseo cumplido regocija el alma. Mire, pero apartarse del mal es abominación a los necios. O sea que el necio dice, ¿y cómo vas a creer, hombre, si eso no es malo? Vos lo que pasa de que te están lavando el cerebro, ¿va? Pues sí, pero es lo que dice la escritura, que el necio piensa así. Él piensa que es abominación. ¿Cómo vas a creer que yo me voy a perder de los viernes? Yo no puedo vivir sin el viernes, ¿va? Porque es el día que se van de fiesta y de beba y toda la cosa. Entonces, por eso es que dice la escritura que el necio, que es una de las cosas que le ocurre, que para él apartarse del mal es abominación. O sea, para él se siente bien cuando está haciendo lo malo, pues. Ese es el problema. Ese es el problema. Luego, si seguimos con las citas, vamos a avanzar un poquito con las citas del necio porque quiero llegar a una parte bien interesante del libro de Proverbios que vale la pena mencionar. Mire lo que dice el 14:3. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Luego también dice por acá en el 14:7, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labio de ciencia. O sea, mire, no se meta con esa gente que a la hora de las horas no solo no va a aprender nada, sino que a la hora de las horas hasta puede salir más perjudicado. 14:9. Mire, los necios se mofan del pecado. Aquella de que no, hombre, mire, si ustedes se meten en problemas porque son tontos, mire, yo por eso es de que cuando tengo varias mujeres les digo mi amor para no confundirme con los nombres.
¿Qué es lo que hacen? Se mofan del pecado, ¿va? Como quien dice, yo soy más listo. El rey Salomón, que tenía la sabiduría de Dios, las mujeres lo pudieron engatusar, ¿verdad? Por aquello de aquellas personas que se creen que son muy listos, ¿verdad? Que creen de que a ellos el mal no les alcanza porque ellos han encontrado la manera. No. Ahora mire también lo que dice, por ejemplo, 14:14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Y luego lo que dice también el 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Luego fíjese de que si seguimos avanzando, vamos a ver una situación que tiene que ver por acá, precisamente con un asuntito que hay en el libro de Proverbios, una aparente contradicción. Y mire dónde está la contradicción. Proverbios 26:4 dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Versículo 5. Responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Le respondo o no le respondo? Ese es lo que llama la atención en este pasaje, ¿va? Porque en el 4 dice que no le responda y en el 5 dice que sí le debo de responder. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando nos encontramos con ese tipo de pasajes así? Generalmente ese tipo de pasajes así no son contradictorios, sino que lo que sucede es que son complementarios. Y a veces lo que hace es de que uno limita el alcance del otro o hasta dónde puede llegar el otro. ¿Cómo así? Vaya, porque por ejemplo en el versículo 4 dice, mire lo que dice, nunca respondas al necio, dice, de acuerdo con su necedad. ¿Por qué dice que no debo de hacer eso? Para que no seas tú también como él. Entonces, ya si vamos leyendo los dos pasajes como debe de ser, vemos cuál es el alcance del uno y cuál es el alcance del otro. En este caso, por ejemplo, dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Por cierto, hay un meme mero curioso que dice, nunca discutas con un necio, dice, porque te rebajará a su nivel y te ganará por experiencia. ¿Va? Entonces, por eso es que está esa situación así, ¿va? Entonces dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. ¿Para qué? Dice, para que no seas tú también como él. Ahora mire después el versículo 5 cómo es que complementa. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Mire, hay una de las cosas que a mí me llama la atención y se lo voy a comentar, creo que yo sé que usted lo ha notado, pero no está de más que se lo comente. A mí me llama la atención cómo es que Jesús contestaba las preguntas de los fariseos por muy idiotas que fueran las preguntas, ¿verdad? Un ejemplo, dice la Escritura, los saduceos que dicen que no hay resurrección, le hacen a Jesús una pregunta de resurrección. Mirá, le dicen, fíjate que hubo una mujer, dice, que se casó con un hombre, el hombre murió, después se casó el hermano, y así resulta que él tenía 7 hermanos, los 7 se casaron con ella y murió la mujer. Y en la resurrección, cuando resuciten, ¿de quién va a ser? Era como para decirles, criaturas, si ustedes no creen en la resurrección, ¿por qué me están haciendo preguntas de resurrección? Claro, a más de algún fariseo han de haber hecho sudar helado con esa pregunta, pero ¿qué es lo que sucede? Viene Jesús y en la respuesta que da hay una mezcla de ambas cosas. Una mezcla en el sentido de no responda de acuerdo a su necedad. No dice que no le responda, ¿cómo no? Respóndale, pero no de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Pero también responde al necio como merece su necedad. Entonces, ¿qué hace el Señor? Miren, les dice, es que en la resurrección ni se van a casar, ni se van a dar en casamiento, sino que van a ser como los santos ángeles. Ah, les dijo, y sobre la resurrección, le dice,
Cuando la Biblia dice que Dios es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Le digo, si hay una de las cosas que esos pasajes me hacen pensar a mí, era la paciencia de Jesús ante preguntas a veces tan necias, tan ridículas y tan absurdas, ¿verdad? Era como para decirle, no, mira, no me preguntes porque esa pregunta va con mala intención. A pesar de lo groseras que eran algunas preguntas, Jesús se tomaba el tiempo de responderlas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros notamos ahí? Es un equilibrio precisamente de estos dos versículos. ¿Verdad que dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él? O sea, no te rebajes. Pero también dice, responde al necio como merece su necedad. O sea, porque también tienes que hacerle ver que está equivocado, que no crea que es mejor que ti por aquello de que él cree tener la razón. Responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión, ¿verdad? Entonces ahí usted puede ver precisamente cómo es que en el libro de Proverbios se dan ese tipo de situaciones. Bueno, entonces llegamos a la parte donde vamos a las preguntas y a los comentarios, así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto de esto que acabamos de ver, pues este es el momento precisamente para poder hacerlo. Veamos, ¿alguna pregunta o algún comentario al respecto? Solo un chiste. Cuénteme. Íbamos en un freeway, vean. Ujú. Y la Siri dijo qué salida tomar y todo. Y dice la persona que va, nah, no te voy a hacer caso, Siri. No quiero. Nos Ah, perdimos, nos perdimos en el freeway 2 horas. ay, Dios. Pero no tenían tiempo de límite para llegar a donde iban. Pues ya era de noche, ya veníamos para la casa, pero una pérdida de 2 horas en los freeway. Y dejemos eso, la quemada de combustible, ¿verdad? Solo por no querer escuchar y seguir indicaciones. Sí, no, le digo, esa es una situación bien tremenda. A ver, primero la hermana Gladys y después el hermano Rolando. Sí, pastor. Llegamos a la conclusión de que el que Salomón haya sido el hombre más sabio no implicaba, ¿verdad?, que él fuera blindado contra el pecado, que tuviera una santidad total, ¿verdad? Sino que sí le dio sabiduría para muchas cosas, pero al final, como decía usted, las decisiones las tenía que tomar él, ¿verdad? Y vea de que aún con todo y eso, teniendo las herramientas, tomó malas decisiones. Mm. Va, es tremendo que aún teniendo las herramientas, tomó malas decisiones. Hermano Rolando, dígame. Buenas noches, pastor. Un Buenas gusto. noches. Dígame, Buenas noches, pastor. Un gusto. dígame. Fíjese que yo tenía una pregunta con respecto. Yo creía que el libro de Proverbios se leía el libro de la sabiduría, pero Sí. después leyendo otra Biblia, por cierto, la Dios habla hoy, encontré que había un libro que sí decía sabiduría. Ah, Entonces, quería ver cuál era su opinión al respecto. no, es que ese sabiduría es libro apócrifo. Ese es libro apócrifo que está en las Biblias católicas. O sea que usted va a ver que ahí está Proverbios y está sabiduría. El Proverbios que está ahí es el Proverbio de nosotros y el sabiduría que está ahí es el libro apócrifo. Ah, ok. Muchas O gracias, sea que pastor. es una cosa totalmente diferente. Es una Sí, cosa totalmente... me llamó la atención por el hecho de que era un libro que yo no había encontrado en nuestra Biblia, ¿verdad? Sino que siempre me lo había mencionado, pero yo siempre deducía que era el libro de Proverbios. No, eso es un libro apócrifo que está en las Biblias católicas. Esa es la diferencia. De hecho, por ejemplo, en las Biblias católicas está Eclesiastés y está Eclesiástico. O sea, están los dos. Eclesiastés es el que nosotros tenemos y Eclesiástico es el libro apócrifo. Ok, ¿y sería bueno leer ese libro, pastor, por conocimiento o qué opina usted? Fíjese que por cultura general sí, pero no para ponerlo al nivel de la palabra de Dios. Hasta ahí no, pero por cultura general sí. Mire, hay que aplicar el criterio que dice el apóstol Pablo ahí en Primera Tesalonicense. Dice examinarlo todo y retener lo bueno. En Muchas ese gracias, sentido, pastor. en ese sentido uno no tiene que tenerle
no tiene que tenerle miedo precisamente a poder hacer ese tipo de exámenes. Bueno, el libro de Proverbios incluso dice una cosa, dice, honra de Dios es encubrir un asunto, dice, y honra del rey es escudriñarlo. O sea, pues de que en ese sentido, nosotros, como parte de la bendición de ser hijos de Dios, tenemos la bendición y la capacidad de poder hacer ese tipo de análisis sin temor a que nos afecte, ¿verdad? Así que Macabeos también está ahí, ¿verdad, pastor? están los dos libros de Macabeos, está Baruch también, quiero ver cuál otro, hay, por ejemplo, hay un añadido a Esdras, añadido a Esdras, hay capítulos adicionales en el libro de Daniel, porque el Daniel nuestro solamente tiene 12 capítulos, el de ellos tiene 14. El de ellos tiene 14 y el capítulo 2 de Daniel es más largo en la Biblia católica, es más largo. Pero por cultura general se puede leer. Le diré, yo enseño Daniel como parte de las materias que doy y una de las cosas que hemos hecho es leer ese añadido, porque es en teoría, la oración que hicieron los tres amigos de Daniel cuando estaban en el horno de fuego. ¿Va? Entonces, no tiene nada raro ni nada fuera de lo común, ¿verdad? Solamente de que como no forman parte del texto hebreo, por eso es que nosotros no lo consideramos como palabra de Dios. Veamos, ¿alguna otra preguntita antes de que pasemos de contarles el tema de la próxima semana? ¿Todos estamos bien hasta aquí? Sí, va. Vamos, el que cae otorga. Bueno, más tarde se va a subir el video y le voy a subir también la presentación, por aquí de como usted puede darse cuenta de que son demasiadas citas, yo le recomiendo que ya al tener la presentación, que usted las pueda checar, ¿verdad? Porque le diré, el libro bueno, ya ve que acá en la iglesia se tiene la costumbre de que se lee el proverbio del día, ¿va? Como hay 31 proverbios, hay para todos los días del mes, ¿va? Entonces se recomienda precisamente por eso, porque el libro de proverbios es prácticamente el libro que nos enseña cómo vivir el día a día. Y eso hace que el libro de Proverbios sea tan importante. Por eso es que usted en Proverbios no va a haber cuestiones de promesas de Dios de protección ni cosas que se parezcan, sino que más que todo cuestiones que tienen que ver con el día a día, con cómo nos desenvolvemos en el trabajo, en nuestra relación de familia, en la iglesia, ¿verdad? Ahí está eso. Bueno, déjeme comentarle entonces cuál va a ser el tema de la próxima semana. Espero que también sea de su agrado. El tema va a ser mire, ve, el día de Pentecostés. O sea, ¿qué fue lo que sucedió en Hechos capítulo 2? Ese es el tema que vamos a tener la próxima semana, el día de Pentecostés. Se va a dar cuenta pues de que hay mucha bendición en ese capítulo, que a veces nosotros la desperdiciamos por estar peleando por cosas que no vale la pena pelear, pero vamos a explicar precisamente aquellas cosas que sí es importante que nosotros podamos conocer. Así que ese va a ser el tema de la próxima semana. No me queda más pues que agradecerles el que hayan podido estar en la reunión en vivo y posteriormente pues se va a compartir el video. Así que vamos a orar para terminar entonces. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por cada uno de tus hijos que estuvo en la reunión presencial. Te pedimos por los que van a ver el video posteriormente, que pueda ser de bendición para sus vidas. Bendice sus familias, bendice sus ministerios, bendice sus trabajos, provee para sus necesidades, sana a los enfermos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Amén, pastor. No, Dios los gracias a usted. bendiga y nos vemos a la próxima. Gracias. Amén. Dios bendiga a todos. ¿No? Gracias.